queridos hermanos, hablemos un poco de la confesión. Hay gente que se confiesa cuando cae en pecado mortal. Se confiesa cuando cae en pecado mortal. Sí, es correcto, tiene que confesarse para liberarse del pecado. ¿Por qué? Porque la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, el pecado, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos hace hijos de Dios y nos derrama en nuestra alma la gracia, alumbra nuestra fe y caridad, nos da la fe y la esperanza, nos da la caridad y con el Espíritu Santo. También alumbra nuestras virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Todo esto lo alumbra. Estos dones y virtudes sirven de antídotos contra las heridas del pecado original. Contra la ignorancia tenemos la prudencia, la fe y dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Contra la malicia, la injusticia, tenemos la justicia y la caridad. Contra la concupiscencia, malos deseos del cuerpo, tenemos la templanza y fortaleza y temor de Dios. Y contra la debilidad tenemos la fortaleza. Ahora hay un sacramento especial que hace crecer los antídotos y bajar las heridas, es la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque no solamente recibimos la gracia, sino el autor de la gracia con todas sus bendiciones a Cristo nuestro Señor. Decía la confesión, borra el pecado en el alma. Bien, ¿cuándo debemos confesarnos? Y claro, cada vez que hay pecado mortal, tiene que confesarse. Pero esto no es un método el mejor. El mejor método es confesarse de tal modo que uno no caiga en pecado. Por ejemplo, usted confesó esta semana. Después de 5, 10, 15 días, empieza a sentir tentaciones, temblores. ¿Sí? Si te confiesas otra vez, renuevas las energías espirituales de tu alma, fortaleces tu alma. ¿Por qué? Porque la confesión no solo borra el pecado, sino también que nos da fuerzas, energías espirituales contra el pecado futuro. Como el alimento nos alimenta, da energía contra la enfermedad futura. Entonces, no solo la confesión borra el pecado, sino también fuerzas contra el pecado futuro. Nos fortalece más. Tenemos más fuerza, ¿sí? Más fuerza contra el pecado. Entonces, usted se confiesa, por ejemplo, esta semana. Después de 10, 15 días, empieza a tener tentaciones, temblores, me estoy hablando. Si usted vuelve a confesarse, renueva las fuerzas de su alma, quedas limpio y continúas. Pero si usted se confiesa, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses sin confesión, cae en pecado mortal. Ok. Va a confesarse. Ok. Es como una operación quirúrgica. Sí, la confesión va a borrar tu pecado, pero deja el pecado como un veneno en el alma, una inclinación de tu cuerpo, de tu voluntad al mal, te intoxica. Es como una operación quirúrgica. Usted se opera, ok, pero no puede hacer competición de 100 metros después de la operación al día siguiente. Estás herido, o sea, una convalescencia, ¿sí? Entonces, cada pecado mortal, aunque perdonado, nos deja herido. Nos deja inclinado al mal y también favorece cada pecado los malos hábitos. Entonces, el gran teólogo Antonio Royo Marín, el padre Royo Marín, tomista de España del siglo XX, dice: no solamente confieses regularmente, sino confieses de tal modo que no caigas en pecado. Entonces, regularmente, ahora, ¿qué voy a confesar? Pues siempre hay algo que confesar. Siempre como limpiar la casa regularmente. Y puedes también confesar pecados ya confesados, pero de los cuales tienes más dolor, y eso también borra más purgatorio. Entonces, no solo la confesión borra el pecado, sino da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Claro, confesarse con arrepentimiento. Y usted sabe que la confesión es Cristo que la estableció. Cuando dijo a los apóstoles: reciben el Espíritu Santo a quienes pierden el pecado quedan perdonados, a quienes retienen quedan retenidos. Y el sacerdote, bajo pecado mortal, nunca jamás puede decir nada a nadie de lo que escucha en la confesión, porque 1 haría pecado mortal, 2 sería excomulgado, y 3 solo el Papa o su delegado podría confesar. Queridos hermanos, la confesión realmente es una regeneración, es un baño espiritual, es cubrirnos de la sangre de Cristo. Cuando los protestantes dicen la sangre de Cristo me cubre, bonita palabra católica, sí te cubre, pero ¿cómo? No como tú dices. Te cubre el bautismo, te cubre la confesión, te cubre la comunión, te cubre la Santa Misa, te cubre con los santos sacramentos. Entonces, confesarse de tal modo que no caiga en pecado.
Y la confesión, ya lo dije 3 veces, da fuerzas, energías contra el pecado futuro, te arma.